Dejó a su mujer porque era pobre, y luego la invitó a su boda. Lo que pasó dejó a todo el mundo en shock. Hola, bienvenidos. Por favor, suscribíos y decidnos en los comentarios desde dónde estáis viendo esta historia. Lucía se despertaba antes del amanecer como siempre. Se quedaba inmóvil un momento, escuchando el suave zumbido de la ciudad fuera de su pequeño piso. Se giró para tocar el lado de la cama de David, pero lo encontró frío y vacío. Ya se había ido. Ella suspiró. Últimamente David siempre se iba temprano diciendo que tenía que ir al trabajo o reunirse con alguien por un negocio. Lucía ya no hacía preguntas. Se levantó, se ató el pelo hacia atrás y fue a la cocina. El suelo de linóleo agrietado estaba frío bajo sus pies. Se preparó un café instantáneo y miró por la ventana la valla publicitaria descolorida al otro lado de la calle. Sueña a lo grande, decía. Lucía solía creer en eso. Ahora solo parecía una broma cruel. Cuando David volvió esa noche, Lucía había terminado su turno en la panadería y estaba preparando la cena. Arroz blanco con un guiso aguado y sin sustancia. David entró bruscamente frunciendo el ceño y tiró su chaqueta sobre el sofá. Otra vez arroz, dijo sin ocultar su molestia. Lucía intentó sonreír. Es lo que tenemos por ahora, David. Me pagan el viernes. Quizá entonces podamos. Él la interrumpió. El viernes es en 3 días. ¿Por qué tenemos que vivir así? Ella puso la cacerola sobre la mesa. Hacemos lo que podemos, David. Las cosas mejorarán. Dijiste que tu amigo Pedro empezaba un nuevo trabajo. Quizá él pueda ayudarnos. David golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los platos. A Pedro no le importamos. A nadie le importamos. Estoy harto, Lucía. Harto de estar sin un duro. Harto de verte con los mismos 2 vestidos. Harto de arañar para sobrevivir. Lucía se sentó, intentando mantener la voz firme. Sé que es difícil, pero estamos juntos en esto. Siempre dijimos que eso era lo que importaba. David desvió la mirada. Ya no quiero esta vida. El silencio que siguió fue tan agudo que le dolían los oídos a Lucía. Extendió la mano a través de la mesa temblorosa. David, por favor, hemos superado tantas cosas. ¿Recuerdas cuando no teníamos nada más que esperanza? Podemos empezar de nuevo. Puedo encontrar más trabajo. O quizá. Él retiró su mano bruscamente. No lo entiendes. No quiero empezar de nuevo. Quiero salir de este desastre. Quiero más que esto. Lucía, tú no lo entiendes. Nunca lo has entendido. Lucía contuvo las lágrimas. Entonces, ¿qué es lo que quieres? David miró fijamente al techo. Quiero respirar, Lucía. Quiero dejar de preocuparme por cada factura. Quiero vivir por una vez. Terminaron la cena en silencio. Esa noche, después de que David se durmiera en el sofá, Lucía se sentó junto a la ventana. Miró las luces de la ciudad, los coches que pasaban, las jóvenes parejas cogidas de la mano en la calle. Se preguntó en qué momento se habían torcido las cosas. Cuando había dejado de ser suficiente, el amor tomó una decisión. Mañana hablaría con su jefe en la panadería para pedir más horas, cualquier cosa para hacer que David volviera a ser el de antes. Al día siguiente, Lucía hizo un doble turno. Le dolían los pies. Sonreía a cada cliente, envolvía el pan en bolsas de papel, limpiaba las migas. A la hora del almuerzo, revisó su teléfono esperando un mensaje de David. Nada. Al volver a casa, encontró a David esperándola en la cocina, vestido mejor de lo habitual, con una camisa impecable que nunca le había visto. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó Lucía sorprendida. Él se encogió de hombros. De Pedro me la ha prestado. Lucía abrió la nevera esperando encontrar algo que cocinar. ¿Vas a algún sitio?
Tengo una reunión, dijo él, con Julia y su padre. Lucía se quedó helada. Julia. ¿Quién es Julia? David evitó su mirada. Alguien que conocí en la fiesta de Pedro la semana pasada. Su padre es dueño de una inmobiliaria. Dijo que podría ayudarme a encontrar un trabajo. Lucía intentó sonreír, aunque sentía un nudo en el estómago. Eso suena prometedor. Quizá las cosas vayan a mejorar. David la miró brevemente y luego desvió la vista. Sí, quizá. Se fue cerrando la puerta suavemente detrás de él. Los días se mezclaron. David pasaba cada vez más tiempo fuera. Dejó de llamar a Lucía durante el día. Cuando volvía, estaba distraído, impaciente. Lucía intentaba no hacer preguntas. Trabajaba más duro, cogía turnos extra, vendía ropa vieja por internet. Incluso se saltaba el almuerzo para ahorrar. Una noche encontró a David sentado en la oscuridad mirando fijamente la pared. ¿Estás bien?, preguntó ella suavemente. Él no la miró. He vuelto a ver a Julia y a su padre hoy. Lucía esperó. Me han ofrecido un trabajo, dijo él. Un puesto de asistente bien pagado con potencial. El rostro de Lucía se iluminó. Eso es maravilloso. Te dije que las cosas cambiarían. Podremos pagar nuestras deudas. Quizá incluso mudarnos a un sitio mejor. Estoy tan orgullosa de ti, David. Pero el rostro de David permaneció indescifrable. Sí, salvo que él piensa que estoy soltero. Lucía parpadeó. Que él se levantó cruzando finalmente su mirada. Le gustó a Julia Lucía. Quiere ayudarme, pero piensa que estoy solo, que estoy luchando por mi cuenta. Su padre confía en mí por ella. No saben nada de ti. Lucía retrocedió su voz, apenas audible. ¿Qué estás diciendo? Él dudó. Digo que quizá es hora de que tomemos caminos separados. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que cualquier cosa que Lucía hubiera sentido jamás. David, podemos arreglarlo. Siempre lo arreglamos todo. No tires por la borda todo lo que hemos construido. Él negó con la cabeza. No estoy tirando nada por la borda. Solo necesito hacer esto por mí. Las piernas de Lucía cedieron. Se sentó en el suelo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, David, no me dejes. Lo he dado todo por nosotros. Eres todo lo que tengo. La voz de David era plana, casi cansada. Lo siento, Lucía, pero ya no puedo más. Quiero más. Necesito una oportunidad. Entró en la habitación y empezó a hacer las maletas. Lucía sollozaba en silencio, su corazón rompiéndose con cada paso que él daba. A la mañana siguiente, Lucía se despertó en un piso vacío. La ropa de David había desaparecido. Su lado del armario estaba desnudo. Sobre la mesa de la cocina había dejado su anillo de bodas y una hoja de papel. Lucía, lo siento. Tengo que seguir adelante. No me contactes. Eso era todo, sin explicación, sin despedida. Lucía vagó durante las semanas siguientes como un fantasma. Iba al trabajo, hacía sus tareas, volvía a un piso cada vez más frío. A veces creía ver a David entre la multitud, pero siempre era un desconocido. No se atrevía a contarle a su familia lo que había pasado. Dejaba que sus llamadas fueran al buzón de voz, fingiendo estar demasiado ocupada para hablar. La única persona con la que hablaba era su amiga Sara, que trabajaba en la panadería. Una noche, mientras cerraban la tienda, Sara la llevó aparte. «Tienes una pinta horrible, Lucía. ¿Puedes hablar conmigo?» «¿Sabes?» Lucía negó con la cabeza. «No hay nada que decir». Sara le pasó un brazo por los hombros. «Es un idiota. Sabes, todo el mundo puede verlo. Te mereces algo mejor». Lucía quería creerla, pero el dolor en su pecho no desaparecía. Luego, 2 semanas después de que David se fuera, llegó un sobre por correo. Lucía reconoció su letra inmediatamente. Sus manos temblaban al abrirlo.
Dentro una tarjeta brillante y gruesa. En la parte superior, en letras doradas, estás cordialmente invitada a la boda de David García y Julia Torres. Lucía miró la tarjeta aturdida. La fecha era apenas un mes después de que David se hubiera ido. Abajo una nota. Esperamos que puedas acompañarnos en esta feliz ocasión. Sara encontró a Lucía llorando en la trastienda de la panadería. Cogió la invitación, su rostro se ensombreció de ira. Es una locura, dijo. ¿De verdad te invita a su boda? Después de todo esto, Lucía se secó los ojos. Quizá solo quiere restregarme lo feliz que es, o quizá quiere hacerme entender que yo era el problema desde el principio. Sara negó con la cabeza. No te creas eso ni por un segundo. Él es el que se rindió, no tú. Lucía guardó la invitación en su bolso. Creo que tengo que ir, Sara. Necesito verlo por mí misma. Necesito saber por qué. Sara la abrazó fuerte. Si vas, no irás sola. Estaré ahí en todo momento. Esa noche Lucía se sentó de nuevo junto a la ventana. Miró la valla publicitaria. Sueña a lo grande. Por primera vez en semanas no se sentía desesperada. Sentía rabia. Se sentía viva. Iría a la boda. Miraría a David a los ojos. Descubriría la verdad. Sin importar cuánto doliera, lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era hasta qué punto la verdad la sorprendería a ella y a todos los demás. Si aún no te has suscrito, te invito a unirte a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza y ofrecemos un futuro a los niños y mujeres maltratadas en todo el mundo. Dinos también en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cómo te ha afectado esta historia. Lucía pasó la semana siguiente en una nebulosa, moviéndose mecánicamente por su vida. Cada paso estaba cargado de aprensión y curiosidad. Cada noche, la invitación de boda reposaba en su mesilla de noche. Sus letras doradas brillaban bajo la luz de la lámpara, burlándose de ella con sus promesas de una ocasión feliz. La giraba y la volvía a girar en sus manos como si buscara un mensaje oculto, una pista que lo explicara todo. El día de la boda llegó demasiado rápido. Sara apareció en casa de Lucía a primera hora de la mañana. Llevaba una bolsa de ropa y una expresión decidida. «No irás con tu uniforme de trabajo», dijo Sara, pasando junto a Lucía para colgar la bolsa en la puerta del armario. Lucía la miró fijamente. «No tengo nada más». Sara sonrió. «Ahora sí, y es este. Se lo he pedido prestado a mi prima. Sencillo pero elegante. Es perfecto». Lucía entró a regañadientes en el baño para cambiarse. El vestido era azul marino suave sin adornos, pero le quedaba como si estuviera hecho para ella. Por primera vez en semanas, Lucía se vio en el espejo no como alguien abandonado, sino como alguien capaz de mantener la cabeza alta. Sara la ayudó a cerrar la cremallera del vestido y luego le cepilló suavemente el pelo. «Estás preciosa», susurró. «Pase lo que pase, hoy recuérdalo». Lucía intentó sonreír. «Gracias, Sara, de verdad». Llegaron al lugar de la boda, mientras los invitados comenzaban a llenar los asientos. El lugar era inmenso, candelabros de cristal, altas columnas, blancas paredes de flores frescas y brillantes cintas doradas. Nada que ver con lo que Lucía había conocido. Se sentía pequeña y fuera de lugar. Al entrar con Sara, las miradas se volvieron hacia ella. Los susurros la seguían como sombras. Es ella la exmujer. ¿Por qué ha venido? Debe de estar desesperada. Lucía mantuvo la vista al frente, apretando la mano de Sara con más fuerza. Un acomodador elegantemente vestido se acercó. «Su invitación, por favor». Lucía le entregó la tarjeta. Le echó un vistazo.
y luego la miró con una desaprobación apenas disimulada. Por aquí, dijo, conduciéndolas a unos asientos en la parte de atrás, lejos de la familia, lejos de la acción. Sara apretó el brazo de Lucía. Ignóralos, susurró. No estás aquí por ellos. La ceremonia comenzó. Julia caminó por el pasillo, con un deslumbrante vestido blanco, su padre radiante a su lado. David esperaba en el altar, nervioso, pero orgulloso. Los invitados se pusieron de pie, tomando fotos, murmurando sobre el brillante futuro de la pareja. Lucía observaba su corazón atormentado por la ira, el dolor y algo que no podía nombrar. Miró a David buscando al hombre con el que se había casado. Solo veía a un extraño. Después de la ceremonia comenzó la recepción. Lucía estaba sentada en su mesa, picoteando su comida sin apetito. Sara intentaba distraerla con bromas, pero el peso del momento las abrumaba a ambas. De repente, la madre de David se acercó a su mesa. «Pensé que no vendrías», dijo con un tono glacial. Lucía le sostuvo la mirada. «Él me invitó». La madre de David resopló. «Bueno, esperemos que no haya una escena. La familia de Julia es muy importante aquí. No te pongas en ridículo ni a David». Lucía apretó los dientes. «No estoy aquí para causar problemas. Solo quiero desearle lo mejor». La madre de David asintió rígidamente y se alejó. Sara la fulminó con la mirada. «¡Qué bruja!». Lucía exhaló. «Nunca le caí bien. Decía que yo no era lo suficientemente buena para David. Supongo que ahora tiene lo que quería». La multitud zumbaba mientras los camareros circulaban con bandejas de champán. El padre de Julia, el señor Torres, tomó el micrófono. «Damas y caballeros, gracias por venir», comenzó su voz resonando. «Hoy celebramos no solo la unión de dos jóvenes, sino el comienzo de una asociación entre dos familias». Levantó su copa, los invitados aplaudieron, y luego fue el turno de David. Tomó el micrófono, una sonrisa arrogante en su rostro. «Me gustaría decir unas palabras», anunció. La sala se quedó en silencio. El corazón de Lucía latía con fuerza. Deseó poder desaparecer. David miró a su alrededor, sus ojos cruzándose brevemente con los de Lucía antes de apartarse. «Cuando conocí a Julia, estaba en una encrucijada en mi vida. Estaba luchando, tratando de hacer algo de mí mismo, pero Julia vio algo en mí. Creyó en mí cuando otros solo veían un fracaso». Cada palabra era como una puñalada para Lucía. David continuó. «A veces la vida te pone en el camino a personas que te impulsan hacia adelante, que te desafían a ser más de lo que eres. Estoy agradecido por esta oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo nuevo, algo mejor. Gracias, Julia, por creer en mí». Los invitados aplaudieron. Julia resplandecía. Lucía bajó la vista a sus manos conteniendo las lágrimas. Después del discurso, un grupo de parientes de Julia pasó cerca de la mesa de Lucía, susurrando. «Es ella, la exmujer. He oído que no venía de nada. ¿Te crees que se ha atrevido a venir? Algunos de verdad no tienen vergüenza. Probablemente quiere ver lo que ha perdido». El rostro de Sara se ensombreció. «Vamos a tomar un poco de aire». Salieron al balcón. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Por un momento Lucía respiró profundamente, dejando que el aire fresco calmara sus nervios. Sara habló en voz baja. «¿Por qué crees que quería que estuvieras aquí?». Lucía negó con la cabeza. «No lo sé. Quizá quería demostrar que había tomado la decisión correcta, o quizá quería hacerme daño una última vez». Sara le pasó un brazo por los hombros. «O quizá quería ver si te derrumbabas, pero no lo has hecho. Eres más fuerte de lo que él piensa». Lucía esbozó una débil sonrisa. «Eso espero». Dentro, la música se desvaneció. El señor Torres
volvió a tomar el micrófono con una energía diferente. Pidió la atención de todos. Antes de continuar, me gustaría hacer un anuncio, dijo su tono más grave. David pareció confundido. Julia miró a su padre insegura. El señor Torres continuó. En nuestra familia creemos en la honestidad y la lealtad. Creemos que el carácter vale más que la riqueza, más que las apariencias. Por eso, antes de bendecir este matrimonio, decidí investigar un poco más sobre el hombre que mi hija ha elegido. La sala se quedó en silencio. David forzó una sonrisa. Señor Torres, ¿hay algún problema? El señor Torres lo ignoró y se dirigió a la multitud. Lo que descubrí me sorprendió. Descubrí que David estuvo casado antes que dejó a su mujer Lucía, por lo que él creía que era una mejor oportunidad, que la culpó de sus luchas cuando en realidad era ella quien lo mantenía. Murmullos de sorpresa recorrieron la multitud. Todas las miradas se volvieron hacia Lucía. El rostro de David palideció. Julia miró a su padre y luego a David. ¿Es eso cierto? David tartamudeó. Yo solo quería una vida mejor. Lucía lo entendía. No estábamos hechos el uno para el otro. El señor Torres levantó la mano. Basta. Valoro la honestidad por encima de todo. Si no puedes asumir tus errores, no eres el hombre que quiero para mi hija. La tensión en la sala era palpable. Nadie se movió. El señor Torres se volvió hacia Lucía. Lucía, siento mucho por lo que ha pasado. Usted se merecía algo mejor. Los labios de Lucía temblaban. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Julia bajó del escenario bruscamente, pasando junto a David. Se detuvo frente a Lucía. No lo sabía, dijo con la voz quebrada. Lo siento mucho, pensé. Él me dijo que tú lo estabas frenando. Le creí. Lucía negó con la cabeza. A mí me dijo lo mismo. Julia se giró furiosa y se enfrentó a David a través de la sala abarrotada. ¿Cómo has podido hacerle eso a ella? Y a mí David tartamudeó sin palabras. El señor Torres se dirigió a la multitud. Vamos a hacer una pausa en las festividades para discutir este asunto. Los invitados murmuraron la confusión y el shock invadiendo la sala. Lucía, abrumada, hizo un movimiento para irse, pero Julia le agarró la mano. Espera, dijo Julia con los ojos desesperados y escrutadores. Necesito hablar contigo, por favor, solo un momento. Mientras Lucía dudaba, David finalmente habló, su voz temblorosa. Lucía, por favor, no hables, déjame explicar. Pero Lucía no respondió. Lo miró viendo por primera vez todas las grietas en la máscara que llevaba. Sara apareció a su lado lista para proteger a su amiga. Lucía se volvió hacia Julia. ¿Qué quieres saber, Julia? Respiró hondo. La verdad, toda la verdad. Lucía asintió, su voz firme. La tendrás, pero no aquí, no con todo el mundo mirando. El señor Torres hizo una seña al personal de la boda para que escoltaran a la mayoría de los invitados fuera, dejando solo a las familias cercanas y al pequeño grupo de Lucía. La sala, que antes brillaba de celebración, ahora vibraba con tensión y la promesa de secretos a punto de ser revelados. Así, con el mundo mirando y la verdad finalmente saliendo a la luz, Lucía se preparó para lo que vendría después, fuera lo que fuese. El gran salón parecía más frío ahora, desprovisto de risas y música. Los candelabros seguían brillando en lo alto, pero los invitados se habían ido. Solo quedaban las familias cercanas, algunos amigos íntimos. Y Lucía sentada tranquilamente en la periferia. David estaba de pie cerca del escenario, retorciendo su anillo de bodas con dedos temblorosos. Julia estaba junto a su padre con los ojos muy abiertos y heridos, mirando alternativamente a David y a Lucía, como si los viera a ambos por primera vez.
La mandíbula del señor Torres estaba apretada, su mano posada protectoramente sobre el hombro de su hija. Lucía sintió que Sara le apretaba la mano, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. El señor Torres rompió el pesado silencio. He invitado a todos aquí hoy para celebrar una unión, no para presenciar una mentira. David, ahora tienes una oportunidad de ser honesto. Di lo que tengas que decir. David tragó saliva con dificultad. Toda su confianza se había desvanecido. No quería que las cosas salieran así. Solo quería una vida mejor. Pensé que lo de Lucía y yo se había acabado. No teníamos nada. Cada día parecía sin esperanza. Lanzó una mirada a Lucía. Lo intenté de verdad, pero estaba cansado de luchar. Cuando conocí a Julia, creí que por fin podría ser feliz. La voz de Julia se quebró. Me dijiste que estabas solo, que tu matrimonio había sido un error. Dijiste que ella nunca te había apoyado. Los puños de Lucía se apretaron en su regazo. Eso no es verdad. Trabajé en 2 empleos para ayudarnos. Lo dejé todo por él. Creía en él, quizá más de lo que él creía en sí mismo. Julia se volvió hacia David, su voz más fuerte. ¿Por qué me mentiste a mí, a mi familia, a todo el mundo? David intentó acercarse a ella. No quería perderte ni a tu padre. Él no lo habría aprobado si hubiera sabido la verdad. El señor Torres lo interrumpió, su voz severa. Tienes razón en eso. He construido mi vida sobre la confianza. No puedo aceptar en esta familia a alguien que huye de su pasado. Por primera vez, David pareció realmente asustado. Julia retrocedió negando con la cabeza. Me has utilizado a mí, a mi familia. Has utilizado a Lucía. ¿Todo para qué? Para fingir ser alguien que no eres. La voz de David se redujo a un susurro. Solo quería otra oportunidad. Lucía se levantó, su voz clara y firme. Tenías una oportunidad, David. Tenías todas las oportunidades, pero siempre buscabas atajos. Alguien a quien culpar. Yo no era tu enemiga. Era tu compañera. El silencio era sofocante. El señor Torres se ajustó la chaqueta y se dirigió a ambas familias. A partir de este momento no habrá ni asociación, ni acuerdo comercial, ni matrimonio. No hasta que vea honestidad y verdadero carácter. David, estás excluido de cualquier oportunidad de negocio con mi empresa. No puedo confiar en ti. Los hombros de David se hundieron. Miró a Julia, luego a Lucía. Un destello de desesperación en sus ojos. Por favor, señor Torres, puedo hacerlo mejor. Lo arreglaré. Los ojos del señor Torres eran fríos. No soy un tonto, David. Ya has demostrado quién eres. Julia se volvió hacia Lucía con lágrimas en los ojos. Ojalá te hubiera conocido antes. Creí cada palabra que dijo. Lo siento, Lucía, por todo. Lucía tragó sus propias lágrimas brillantes. Nada de esto es culpa tuya, Julia. A veces la verdad tarda un poco demasiado en revelarse. Sara abrazó a Lucía. Vámonos, ya has aguantado bastante. Pero Julia se adelantó. Espera, Lucía. Espera, por favor, necesito entender cómo era realmente con él. Lucía dudó, luego asintió. Su voz era baja, pero sus palabras llenaron la habitación. Conocí a David cuando éramos jóvenes. No teníamos nada, pero nos teníamos el uno al otro. Pensé que eso sería suficiente. Él soñaba a lo grande, pero nunca quería empezar desde abajo. Trabajé en 2 empleos para que pudiéramos comer. Él siempre quería más. Me culpaba cuando las cosas iban mal. Aún así, yo esperaba que cambiara. Miró a David, que evitó su mirada. Cuando te conoció, Julia, lo vi en su cara. Pensó que eras la solución a todos sus problemas, pero el dinero no arregla a alguien que no es honesto. Las manos de Julia temblaban mientras se secaba las lágrimas.
Lo siento, él decía que tú lo estabas frenando, pero parece que eras la única que lo sostenía. El señor Torres asintió. Lucía tiene mi respeto. Si necesita algo, mi puerta está abierta. David bajó la cabeza, su voz débil. Lucía, lo siento. Sé que no significa mucho ahora, pero lo siento. Los ojos de Lucía eran suaves pero cansados. Espero que algún día lo sientas de verdad, David. Por tu propio bien, no por el mío. Sara guió a Lucía hacia la salida, pero Julia se acercó. Lucía, por favor, antes de que te vayas, ¿puedo preguntarte cómo seguiste adelante? ¿Cómo sobreviviste a todo esto? Lucía miró a Julia, su respuesta simple y sincera. Recordé quién era antes de conocerle. Recordé que era fuerte y que nadie podía quitarme eso. Julia asintió un nuevo respeto en sus ojos. David se sentó solo al frente de la sala. Nadie vino a consolarlo. Su madre atónita salió discretamente. Los invitados que susurraban en el vestíbulo vieron a Lucía salir con Sara y Julia a su lado. La historia había cambiado. La lástima por la exmujer se había transformado en admiración. El señor Torres observó a Lucía irse pensativo y se volvió hacia su hija. Ven, Julia, ya no hay nada aquí esta noche. Julia lanzó una última mirada a David y luego siguió a su padre. Al salir al aire de la noche, el peso que Lucía había llevado durante tanto tiempo parecía más ligero. La ciudad se abría ante ella llena de incógnitas. Pero, esta vez Lucía no tenía miedo. Había sobrevivido a lo peor. Ahora, la verdad había sido revelada. Lo que sucediera a continuación dependía de ella. Los días después de la boda parecieron extraños para Lucía como salir al sol después de años de lluvia. Por primera vez no estaba atormentada por los y sí ni agobiada por los arrepentimientos. La noticia del escándalo se extendió rápidamente, pero para sorpresa de Lucía, los susurros en la ciudad no eran de burla. La gente la paraba en la calle, ofreciéndole amabilidad, incluso admiración. Ya no era la pobre exmujer, era la mujer que se había mantenido firme. Una tarde en la panadería Lucía estaba limpiando cuando Julia y su padre, el señor Torres, entraron. El lugar se quedó en silencio. El señor Torres se acercó, su expresión cálida pero seria. Lucía comenzó. Espero que no la molestemos. Queríamos verla. Lucía dejó su trapo y asintió. Por supuesto, no los esperaba. Julia se adelantó, sus ojos todavía un poco rojos, pero su sonrisa sincera. Solo quería darte las gracias. Gracias por decir la verdad. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Lucía se encogió de hombros. Solo quería que las cosas quedaran claras. Te merecías saberlo. El señor Torres se aclaró la garganta. Lucía, llevo mucho tiempo en los negocios. Sé lo que se necesita para construir algo de la nada. La he observado estos últimos años trabajando duro, sin quejarse nunca, siempre con dignidad. Tengo una propuesta. Lucía enarcó una ceja. Una propuesta, él asintió. Me gustaría invertir en su panadería, ayudarla a crecer, quizá abrir una segunda tienda. No como caridad, sino como una sociedad de negocios. Usted tiene lo que la mayoría de la gente no tiene, agallas. Eso es lo que respeto. Lucía lo miró fijamente, preguntándose si estaba soñando. ¿Por qué yo? Julia sonrió. Porque nunca te rendiste, ni siquiera cuando mi padre y yo creímos a las personas equivocadas. Lucía sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Respiró hondo, recomponiéndose. Gracias, quiero merecerlo. Si acepto será porque me he demostrado a mí misma que puedo hacerlo. El señor Torres extendió la mano. Eso es todo lo que pido. Lucía le estrechó la mano, sintiendo un orgullo silencioso. Por primera vez su futuro parecía algo que ella podía moldear. Más tarde esa semana Lucía recibió un mensaje de David. Era corto, casi desesperado.
Lucía, ¿podemos vernos una última vez? Necesito hablar. David consideró ignorarlo, pero una parte de ella sabía que necesitaba cerrar ese capítulo. Aceptó reunirse con él en un pequeño parque al que solían ir cuando solo tenían sueños. David llegó con aspecto perdido, envejecido, los ojos hundidos. Se sentó a su lado en el banco en silencio por un momento. Lucía, no sé qué decir, comenzó con la voz temblorosa. Lo he estropeado todo. Te he hecho daño a ti, a Julia, a todo el mundo. Quería tanto, y he acabado sin nada. Lucía lo miró, no con ira, sino con una especie de piedad tranquila. Ambos cometimos errores, David, pero yo siempre fui honesta sobre quién era y lo que quería. Tú buscabas atajos. La vida no funciona así. Él asintió avergonzado. ¿Hay alguna forma de que puedas perdonarme? Lucía suspiró sintiendo que el viejo dolor se aliviaba. Te perdono, David, tengo que hacerlo, pero perdonar no significa olvidar ni volver atrás. Espero que aprendas de esto por tu propio bien. Los hombros de David se hundieron, pero asintió. Gracias, Lucía. Espero que algún día puedas ser la persona que tú creías que podía ser. Ella se levantó lista para irse. Cuídate, David, y aprende a valorar a las personas, no solo su potencial para hacerte la vida más fácil. Al alejarse, Lucía se sintió libre, verdaderamente libre, por primera vez en años. Las semanas pasaron, Lucía trabajó más duro que nunca, poniendo toda su energía en la panadería. Con el apoyo del señor Torres, pudo contratar más personal, mejorar la tienda, y pronto el negocio prosperó. La comunidad se unió a ella corriendo la voz sobre la panadería con corazón. Incluso fue mencionada en el periódico local. Julia se convirtió en una visitante habitual, a veces ayudando después del trabajo o simplemente pasando a tomar un café y pedir consejo. Las dos mujeres se hicieron cercanas, unidas por lo que habían pasado, pero también por un respeto mutuo. Una tarde, mientras Lucía limpiaba el mostrador, Julia se sentó frente a ella y sonrió. ¿Habrías creído que llegaríamos a esto? Después de todo, Lucía soltó una risa sincera y ligera. Ni en 1.000.000 de años. Pero no cambiaría nada, no ahora. Sara, siempre leal, se convirtió en la gerente de la panadería y en la familia no oficial de Lucía. Su pequeño equipo era unido, honesto y solidario, exactamente lo contrario de lo que había sido el antiguo matrimonio de Lucía. Con el paso de los meses, Lucía se convirtió en más que una superviviente. Se convirtió en un símbolo en su comunidad. La gente la veía como la prueba de que la fuerza y la integridad superan la codicia y la traición. Nunca olvidó el dolor de haber sido abandonada, pero aprendió que no tenía por qué definirla. Y así la vida continuó, no perfecta, pero real. Lucía había perdido su matrimonio, pero se había encontrado a sí misma. Había sido traicionada, pero había ganado amigos de verdad y respeto. Había sido rota, pero ahora estaba entera. El verdadero valor no se encuentra en la riqueza ni en las apariencias. Se mide por cómo tratas a la gente cuando nadie mira y por cómo te levantas después de haber sido derribado. La traición es una carga pesada, pero el carácter y la integridad son lo que construye un legado duradero. Me encantaría saber desde qué parte del mundo me están escuchando. Y por supuesto, ¿qué les pareció esta historia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Donde quiera que se encuentren, les envío un fuerte abrazo y deseo de todo corazón que la paz y el bienestar siempre los acompañen. Recuerden que todos tenemos una historia increíble que contar. Si ustedes tienen alguna que quieran compartir con esta comunidad, anímense a escribirla. Me encantará leerlos